Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez y hoy hablaremos de las fuentes hídricas y la importancia de cuidar estos espacios implementando el aprendizaje basado en proyectos en el aula. Pero, ¿qué son y en qué nos benefician las fuentes hídricas? Bueno, para profundizar más sobre el tema, son corrientes de aguas subterráneas y sobre la superficie, como son los ríos, quebradas, manantiales, pozos, lagos, entre otros. Estas son necesarias e importantes ya que las utilizamos en todo momento para subsistir y utilizarnos para generar energía, tanto para el uso personal de los seres vivos en general como las personas, animales y plantas. Actualmente, la mano del hombre es la causante de que el agua cada vez se agote más por la mala manipulación de estos importantes espacios. Algunas industrias arrojan sustancias altamente tóxicas, comunidades que arrojan escombros y basura. Estos son los factores contaminantes que se presentan con mayor frecuencia, trayendo consecuencias lamentables como inundaciones, sequías, cambios climáticos, afectando la vida de muchas personas. Como bien sabemos, sin agua no podríamos vivir. Por eso es momento de frenar esta problemática e iniciar a efectuar un cambio que influya primeramente en la concientización ambiental de todas las personas, protegiendo y conservando las fuentes hídricas, no arrojando basura ni sustancias que perjudican la salud de las personas, la fauna y la flora. Esta concientización inicia desde casa y el aula. Por esto es importante aplicar una estrategia didáctica y que permita un aprendizaje para toda la vida, como el aprendizaje basado en proyectos. Este se basa en implementar diferentes metodologías de aprendizaje que permitan romper los paradigmas de la educación tradicional, donde se replantea el rol del docente, el estudiante y la forma de aprender, planteando diferentes proyectos dinámicos que incentiven a un aprendizaje significativo, permitiendo al maestro desarrollar en los estudiantes competencias que los preparen para la vida y el trabajo colaborativo. Uno de los proyectos que realmente nos llamó la atención es uno enfocado en un colegio llamado IE de Tunjuelito, donde los estudiantes de grado quinto realizarán un proyecto en grupos de 4 estudiantes sobre la contaminación en una de las fuentes hídricas seleccionadas, especialmente el sector, pues con el fin de concientizar tanto a los estudiantes y a la comunidad de la importancia de cuidar estos espacios por medio de actividades didácticas en el aula de clases, trabajo colaborativo, salidas pedagógicas y la resolución de problemas. Para llevar a cabo esta estrategia en el aula de clase es necesario seguir los siguientes pasos. 1. En esta oportunidad, el primer paso es primeramente que se debe concientizar. Se debe concientizar a los estudiantes mostrándoles por medio de un video las causas que están generando la contaminación en las fuentes hídricas, generando 2 preguntas para que cada estudiante responda de acuerdo con lo comprendido del video. Una de las preguntas que nos planteamos es, ¿cuál es la importancia de cuidar? ¿Cuál es la importancia de cuidar estos espacios y cómo intervenir para que esto no siga ocurriendo? De esta forma se fortalece la gestión del conocimiento y el pensamiento crítico. Luego deben plantear una pregunta-problema de acuerdo con lo observado en el video, con el fin de que le den un inicio al proyecto que iniciarán a realizar. Entonces, como segundo, se plantea una pregunta-problema. Esta pregunta-problema principalmente es para darle inicio al proyecto que iniciarán a realizar los estudiantes. También es muy importante implementar estas nuevas estrategias en la educación en general, ya que esta estrategia, el aprendizaje basado en proyectos, nos ayudará a nosotros como docentes a tener nuevas estrategias para la implementación de nuevos aprendizajes y conocimientos, y esto hace que una clase no sea tradicional, sino sea constructivista, maneje el modelo constructivista. De esta manera, los estudiantes aprenden de una forma didáctica, dinámica, innovadora,
Y los estudiantes les quedará mucho más los conocimientos, los tendrán de aquí en adelante. Este aprendizaje nos sirve para la vida. Por eso es de suma importancia que lo manejemos y lo empecemos a implementar en toda nuestra formación como docentes. Muchas gracias. Hola clase, buenas tardes, muy buen día. Pues hoy nos encontramos acá para continuar con la segunda parte de esta unidad didáctica. Como veníamos mencionando, pues escogimos la cuenca de el río Tunjuelo en la localidad de Usme. Es de vital importancia puesto que desemboca en el río Bogotá y pues que luego desemboca también al río Magdalena. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el centro del país los municipios y ciudades que atraviesa. Entonces, pues podemos entender que es un río muy importante donde nace pues en el embalse de Chisacá. Está ubicado pues específicamente en el páramo de Sumapaz, en el extremo suroriental de la ciudad. Nosotros a través de esta unidad didáctica lo que pretendemos es eh, desarrollar proyectos de aprendizajes que puedan generar en la comunidad un aporte importante sobre la conservación de las fuentes hídricas. Podemos entonces continuar viendo aquí las fotografías y observar qué es lo que está ocurriendo pues en esta cuenca, ¿no? El río Tunjuelo pues es un río que atraviesa pues localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelo y Bosa, y se está viendo afectado por esa falta de conservación de las fuentes hídricas como tal. Entonces, nosotros lo que queremos proponer pues es que encontramos pues al analizar los efectos de la intervención antrópica o del hombre en este espacio geográfico de esta cuenca, se evidencia pues como esa falta ya, de construir como esa enseñanza, ¿no? De las ciencias naturales. Entonces, lo vemos como una posibilidad de crear alternativas a esa crisis de valores éticos y ambientales de los que padece la comunidad, pues, en esta cuenca, ¿no? Estas problemáticas socioambientales para nosotros pues son una oportunidad de enseñanza y queremos utilizar esta metodología del aprendizaje basado en proyectos donde podemos encontrar con los alumnos un espacio de innovación y de creación. La idea pues es generar esos saberes ambientales, especialmente en la conservación de las fuentes hídricas. eh, y pues es una experiencia pedagógica originada a partir de esa inquietud por acercarnos a esas dinámicas de pedagogía, ¿no? Entonces, pues nuestro escenario pues es la ciudad de Bogotá, pues donde se refleja una relación importante entre sociedad y naturaleza. El río Tunjuelo pues es un ejemplo de ello como tal. Y pues como les mencionaba antes, lo que queremos es crear esa herramienta didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces nosotros creamos pues una salida pedagógica, con lo que queremos es que los alumnos asistan a través de una salida de campo a estos escenarios. En este momento pues estamos en el marco del COVID-19 y no lo podemos realizar, pero pues para eso tenemos este tipo de tecnologías y poder a llegar a ustedes pues nuestros propósitos. Entonces, la metodología que queremos, pues, como les mencionaba, es el aprendizaje basado en proyectos y es eh, a través de la salida pedagógica donde relacionamos directamente esos saberes ambientales con esta metodología, donde permite pues a los alumnos adquirir esos conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que le den respuesta a problemáticas como la contaminación de las fuentes hídricas, el manejo de los residuos. Eh, Aquí podemos ver dónde por ejemplo, se acumulan metales pesados en el trabajo de la minería. Entonces, son los alumnos mismos quienes visitan esta cuenca y quienes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan autonomía y responsabilidad, ya que son ellos mismos quienes pueden observar el contexto y a través ya después de esta visita en clase, en el tercer paso pues de esta unidad didáctica, ya en el aula,
van a realizar un trabajo donde planifican y estructuran el trabajo de forma colaborativa. Entonces propone el manejo de los residuos, de los metales pesados, de la limpieza de la cuenca como tal, de la intervención de la comunidad en torno a esta cuenca. Entonces, pues lo que queremos aquí es llamar la atención sobre ese trabajo colaborativo, ¿no? Proponiendo objetivos y metas para resolver cuestiones específicas, no solamente en cuanto a los saberes ambientales y en cuanto a la cuenca del río Tunjuelo, sino en la aplicación para la vida diaria. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos, pues, sirve para organizar actividades en torno a un fin común y está definido por los intereses de los estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar básicamente para ellos lo que es una fuente hídrica, cómo podemos conservarla, cuáles son esas características que la componen, cómo podemos maximizar su bienestar, cómo hacer para poder llegar a ese punto y en ese camino pues recorrer el camino también de las ciencias naturales. Entonces, pues aquí les dejo esta capsulita pequeñita, pero la idea es que ustedes puedan encontrar ese protector ambiental, ese héroe ambiental que hay dentro de ustedes, que tenemos nosotros como ciudadanos dentro de nuestros deberes. Entonces, ya continuamos con la cuarta parte de esta unidad didáctica. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Buenas tardes compañeros y profesor Edwin. En este video vamos a explicar nuestro material didáctico enfocado en nuestro aprendizaje basado en proyectos. Comencemos. Nuestro material didáctico se llama Contaminación en nuestras fuentes hídricas y se realizó con el fin de que nuestros estudiantes puedan realizar un material tipo maqueta en donde ellos pueden proyectar la contaminación que actualmente el municipio de Tunjuelito está viviendo por el mal uso del reciclaje y de los materiales plásticos y de las curtiembres que se están realizando en las industrias. Cartón paja, colores, témpera, juegos de piñata. El estudiante utilizará primero el cartón paja, lo pintará y realizará un paisaje. Después utilizará con los juguetes de piñata la contaminación hídrica para que identifique el panorama de un ambiente contaminado. Debe informar antes de iniciar la clase o durante la clase las precauciones que el estudiante debe tener en cuenta para no ocurrir ningún accidente o incidente durante la actividad. Bueno, estamos en nuestro aprendizaje basado en proyectos. Pienso que es una metodología excelente para que realmente la podamos utilizar con nuestros niños en las aulas de clase. Además, porque no está solamente, la trabajamos no solamente en el aula, sino la podemos trabajar en la parte del aula extracurricular en nuestra aula. Bueno, acá en este pues estamos trabajando un proyecto que hemos venido desarrollando de contaminación de fuentes hídricas. Estamos con la parte de la recolección de la información. Nosotros lo hicimos, fuimos hasta algunas partes del río de Tunjuelo, en este caso que fue el que nos quedó más cerca de la institución, y tomamos fotografías con los estudiantes. Entonces pudimos observar la turbidez del agua, el olor, pudimos observar los residuos sólidos que tenían el río. Y estamos mirando aquí una fotografía, eso fue a la altura de la estación de Transmilenio de Molinos. Acá, mire, podemos observar toda lo que es la fuente hídrica en este punto, ¿no? También estuvimos en otro punto que fue en la parte de Transmicable, en el portal de Transmilenio del Tunal.
Y vemos acá que ya el río se encuentra más contaminado porque aquí ya ha pasado por toda la parte de curtiembras. Eso lo pudimos observar con los niños, subimos, miramos la parte de los vertimentos, por donde le llegaban más vertimentos al río y cómo cambia el color del río cuando le llegan estos vertimentos. Entendimos el porqué de esta contaminación, vimos claramente cómo es el recorrido del río y cómo le llegan las aguas residuales en este punto. Y también por último fuimos con los chicos y logramos captar estas fotografías. Esta fotografía fue en un punto bastante letárgico del río Tunjuelo, que es a la altura del frigorífico Guadalupe, que es la unión de la localidad de Tunjuelito con la localidad de Bosa. Observamos con los estudiantes muchísima acumulación de residuos sólidos. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos, que nos sirve es que el estudiante hace su propio aprendizaje de acuerdo a lo que a su información que va recogiendo. Es bastante interesante. Yo recomiendo bastante este aprendizaje porque le desarrolla al niño destrezas para su vida. Bueno, en el aprendizaje basado en proyectos se hizo una recolección de datos, se hizo de manera experiencial, de manera directa. Lo quisimos hacer mediante fotografías y videos en 3 partes de la cuenca del río Tunjuelo, de esta fuente hídrica. En uno lo hicimos a la altura de la estación de Transmilenio de Molinos. Vemos acá que ya el río ha hecho un recorrido desde su nacimiento en el páramo de Sumapaz, donde es un ecosistema bastante bonito de muchas formas de vida. Después hace su recorrido por la localidad de Usme, donde recoge residuos, vertimientos industriales y residuos industriales y residuos también de un botadero. Y acá en este punto pues vemos ya cómo cambia el olor, cómo cambia el color del agua. Nos dirigimos posteriormente hacia la estación de Transmilenio o el portal de Transmilenio del Tunal. Y allá observamos de verdad los vertimentos, cómo cambia de color el agua del río, en todo lo que le arrojan las industrias y principalmente las curtiembras. Y ya llegamos al último punto, que es a nivel del frigorífico Guadalupe, donde vemos residuos de sacrificio animal y una acumulación de residuos sólidos enorme sobre el río. Esto nos ayuda y nos permite, mediante el aprendizaje basado en proyectos, nos ayuda a desarrollar una concientización de la preservación del recurso hídrico. Lo pudimos ver con nuestros estudiantes. Ellos quedaron bastante impactados por esto que observamos en esta fuente hídrica, en estos 3 puntos que fuimos. Y de verdad que tomaron conciencia frente a la concientización de la preservación del agua y la importancia de esta para la vida. Bueno, como ustedes pudieron observar en la diapositiva, el aprendizaje basado en proyectos, le dimos 3 momentos de evaluación. Una que es el momento de la autoevaluación, donde el estudiante se hace la pregunta y se la contesta sobre la concientización hacia los recursos hídricos. La otra es la coevaluación, que lo hace con sus pares, una socialización donde ellos pues cuentan su experiencia y qué aprendieron y cómo fue el proceso. Y la última parte, que es la heteroevaluación, que es la parte más interesante de este aprendizaje basado en proyectos que realizamos de la contaminación de las fuentes hídricas, principalmente del río Tunjuelo. Fue llevar a la comunidad y a la comunidad educativa y a sus padres y a nosotros los profesores a una limpieza y a una recolección de residuos sólidos sobre la fuente hídrico Tunjuelo. Muchas gracias.